Evangelio de octubre 7, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una parte de la primera lectura de Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a Nínive. Oró al Señor: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia. Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. El Señor le respondió: ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó. Construyó una enramada y se sentó a su sombra, para ver qué pasaba. Dios hizo nacer una hiedra, tan tupida que le daba sombra del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Al día siguiente, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Jonás deseó morir. El Señor le dijo a Jonás: ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: Sí, y tanto que quisiera morirme. Respondió el Señor: Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables. Muy bien. Las dos lecturas, el Evangelio y la primera que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, tienen precisamente una conclusión muy importante. Según San Lucas, aquí se nos presenta la oración del Señor, la Doménica, el Padre Nuestro, muy cortita. Jesús acaba de terminar de orar y es cuando uno de los discípulos le pide que los enseñe a orar, y él por toda respuesta les enseña la oración del Padre Nuestro. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer esa oración porque nos la enseñaron de chicos y la hacemos rápido, sobre todo en el rosario. Queremos terminar las 50 Aves Marías, los 5 Padres Nuestros, en el menor tiempo posible, y vamos contando rápido, 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 cuando que es una oración en la que deberíamos de detenernos y considerar que Dios Altísimo, el Creador de toda la tierra, del infinito, el dador de nuestra vida, el Dios de los ejércitos, su propio Hijo, la segunda persona divina, encarnado en Jesucristo de Nazaret, nos ha dado permiso y nos ha instruido a llamarle Padre. Nada más esa noción sería tremenda. Hago un paréntesis, porque muchas veces nosotros estamos tentados a ser exclusivos, a pensar que porque tenemos una cruz, entonces solamente es Padre Nuestro, como tantas personas que a veces me da dolor escuchar, cuando dice: ay, el Padre mío del cielo, y mi Padre, y mi Padre, y mi Padre. Pero es que eso no te enseñó Dios. Dios te enseñó a decir nuestro Padre, no nada más tuyo. Pero esa es la tendencia, es mi Padre, mi Padre, mi Padre, mío, mío, mío. No, te enseñó a decir nuestro Padre, porque eso te hace a ti y a mí hermanos, y no se nos debe olvidar nunca. Pero todavía más, ¿cuántos consagrados pastores comienzan a predicar en contra de las congregaciones separadas? Desde los ortodoxos hasta los luteranos, los anglicanos, pasando por los protestantes, todo el mundo son unos hermanos alejados, como les dicen algunos de ellos. Y se les olvida que siguen siendo hijos de Dios. Y la mejor manera de recordarnos eso es precisamente ver que no caigamos en la situación de Jonás. Jonás quería que Dios quemara
a los 120,000. Quería solazarse viendo cómo ardían. Y el Señor le pone el ejemplo precisamente de esa hiedra. Cómo le daba sombra y estaba contento. Y cuando el Señor la secó y además mandó ese viento abrasador y el calor, cómo el otro desfallecía y estaba tan enojado, un corajudo, como yo o como tú. Alguien que no le importan sus hermanos, que le había pedido Dios que caminara 3 días y caminó solo 1. Y sin embargo, con ese 1 que caminó, Dios vio el arrepentimiento en el pueblo y los quiso perdonar, los quiso salvar. Tengamos mucho cuidado de no volvernos fariseos, de no volvernos como Jonás, verdaderos Caínes que asesinan al hermano, que lo odian. Pidamos por todos nuestros hermanos del mundo, no solo por los católicos, no solo por los cristianos, sino por todos. Una palabra más en esta oración tan hermosa que nos llevaría años explicar. Padre nuestro. Esa palabra es tan hermosa. Santificado sea tu nombre. No quiere decir que el nombre de Dios tenga que ser santificado por nosotros. Hagiesteto to onomasu, decimos en griego. Hagiesteto, o sea, sea bendito, sea bendecido, sea hecho, y no porque nosotros lo consideramos, sino que nosotros nos entendamos que el nombre de Dios Altísimo es santo. Venga tu reino, es decir, ven tú a reinar en mí. Manda tu Santo Espíritu que me prepare para que tu verbo me penetre y tú también me encuentres agradable como mansión para ti, como templo. Esta petición que es tan hermosa, danos hoy nuestro pan de cada día, no se refiere solamente al pan material, sino sobre todo al pan espiritual. A mí en lo personal me gusta más la versión de la Vulgata, precisamente en Mateo. Panem nostrum super substantialem. Ese pan especial. Tonarton gemon ton epiusion dos gemin semeron. Ese alimento, ese pan que tú nos vas a dar, que es sobre todo la Eucaristía. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, nos dice el Señor. Perdona nuestras ofensas, porque nosotros también perdonamos. No podemos perdonar, es decir, no podemos ser perdonados si no perdonamos nosotros. Cuánto trabajo nos cuesta y qué importante es que nos lo repitan constantemente. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Perdona tú también. Y no nos dejes caer en la tentación. Nos acogemos pues a la misericordia de Dios en su protección paterna, en su ser papá para nosotros. Seamos verdaderos hijos buenos, que pidamos por todos nuestros hermanos siempre hasta que estemos en su presencia. Dios les bendiga, hermanos.